Buenos días a todos. Nos situamos un poco en este tema de poder pensar la identidad y las identidades y vamos a tratar de partir agradeciendo la exposición acá. Desde otro lugar también para enriquecer la reflexión. Es cierto que la escuela ha perdido con la modernidad muchas cosas de su competencia básica. Y muchos de los documentos de la Iglesia de hace más de 30, 40 años, 50 con el Vaticano II, nos recuerdan que una de las identidades básicas de la escuela católica viene de la mirada creyente sobre el mundo. Esto quiere decir sobre la cultura que acontece en el mundo. Recuperar para la escuela la mirada creyente es poder tener una mirada de fe sobre lo que acontece en la cultura, como también palabra de Dios que debe ser discernida en la comunidad de educadores. Lo que acontece en la cultura no es ajeno a Dios que está presente como verbo encarnado actuando en el mundo. No se trata que la educación hable sobre lo que ya dijo Dios, aunque eso es importante, sino que ayude a brindar herramientas para discernir lo que sigue diciendo Dios hoy en el mundo. Toda palabra humana es también palabra de Dios si es discernida dentro del querer de Dios para el mundo, la humanidad y para estos tiempos. Con lo cual, el espacio escolar tiene que tener hacia adentro de su tiempo escolar, que es una organización creada también por la cultura moderna, debe tener ciertas rupturas que posibiliten el diálogo y el encuentro de los educadores para poder decidir y discernir qué hay de Dios en los contenidos escolares. Los contenidos escolares son fruto de la cultura de la humanidad y ellos son portadores de alguna manera de buenas noticias que hay que revelar, que hay que iluminar, que hay que discernir. Gandhi no era católico y alguien puede decir en esta sala que Gandhi no ha sido una buena noticia, un evangelio para la humanidad. Esta palabra de Dios que la Iglesia conserva en la Escritura y en la tradición, tiene luego en su praxis escolar múltiples mediaciones para poder llegar a ser buena noticia que alegre y haga arder los corazones. Podríamos decir como un primer punto para recuperar, reexpresar la identidad más profunda de la escuela católica es esta mediación creyente, esta lectura creyente sobre el mundo donde acontece la salvación de Dios. Sin recuperar esta mediación creyente sobre el mundo en el cual Dios sigue hablando, es muy difícil transmitir contenidos escolares en clave de evangelio, porque son contenidos escolares escritos en otro soporte, que son el soporte del positivismo, que ha fragmentado el conocimiento. Se da tarea para recuperar identidad de la escuela cristiana, la escuela católica, la escuela de inspiración cristiana, poder encontrar las claves que anidan en estas plasmaciones culturales que son los contenidos escolares, que hay de Dios en ellos. Por supuesto que hay un elemento muy fuerte en nuestras comunidades educativas que si no está aunque sea en germen, es difícil construir nuestra identidad, que es la necesidad de comunidades de educadores, de directivos, pero también de educadores.
Nuestras escuelas como escuelas de iglesia tienen que ser animadas, sostenidas, pensadas por comunidades de educadores, de docentes con cierto tiempo para encontrarse y poder hacerse preguntas como estas. ¿Para qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Cuál es la finalidad de este conocimiento o de tal otro conocimiento? Dentro del plan de salvación de Dios, ¿cómo se ordena que hagamos silencio sobre algunos acontecimientos históricos y hablemos de otros? ¿Quién ha puesto esos contenidos escolares? ¿Fruto de qué recortes ideológicos, doctrinarios, interesados han llegado a los formatos de las editoriales? Parte de nuestra identidad se jugará en la capacidad de poder decidir los recortes curriculares con intencionalidad afines a la ampliación de anunciar el reino de Dios a todos aquellos que vienen a buscar conocimientos. Lo específico de la escuela y de la escuela cristiana es el saber. Por lo tanto, la identidad nuestra se juega en gran parte en cómo nosotros entregamos, procesamos el saber en las escuelas. No hay lugar para poder entregar el saber sin discernimiento evangélico sobre él. Y no hay posibilidad de discernimiento sin comunidad, grupos o equipos de educadores que se sienten a pensar la intencionalidad de este saber. Como primer síntesis de estas frases dichas, un serio discernimiento sobre el querer de Dios sobre el mundo y la historia, en la clave de los grandes documentos de la Iglesia, desde Vaticano II, desde la patrística en adelante, sobre Dios, el Dios de Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios presente en la historia y en los procesos humanos y de los hombres. Por eso, el documento que sigue siendo un documento iluminador, viejito ya, que presentó claramente después del Vaticano II una tarea hacia nuestra identidad, es el documento de Escuela Católica, que lo hemos repetido cientos de veces en la frase tan consabida que es la síntesis entre la fe, la vida y la cultura. La fe es una mirada creyente sobre el mundo, una mirada que puede ser entendida con dos grandes dimensiones: la fe como los contenidos a creer o la fe como una actitud sobre el obrar de Dios, sobre la vida de los hombres y de los pueblos. Ambas visiones son totalmente complementarias. A veces tenemos que insistir un poco más en la actitud creyente sobre el obrar de Dios, sobre el mundo, la historia, las personas y las instituciones, que es este Dios vivo y vital que sigue estando presente en todos nosotros y en nuestras escuelas. O sea que hay una primer y única gran tarea para profundizar las identidades y nuestra identidad, que es buscar esta síntesis entre la fe, la vida y la cultura. Esta tarea creemos que se puede dar a través de dos grandes procesos. Uno es la inculturación del Evangelio, que es el discernimiento de la comunidad educativa para descubrir a Dios en el seno de los bienes culturales. Y el otro proceso, es la evangelización de las situaciones cotidianas en la vida escolar. Ahí las líneas de acción traen algunos reflejos con respecto a esto, cuando hablan de la imagen distante, cuando hablan del laico, cuando hablan de eso. Vamos a retomar ahora una palabra.
Una tarea, dos procesos. Evangelización de las situaciones cotidianas. En ese me quiero detener. Hay una primera decisión de la institución educativa y de cualquier institución, que es decir que entra y que no entra a la escuela. Para poder evangelizar las situaciones cotidianas, la vida de todos los actores educativos tiene que entrar a la escuela tal como la traen. La vida del docente viene con toda el docente viene no solamente con la función de enseñar, viene con toda su vida a la escuela. El alumno no viene con la función de aprender, viene con toda su vida a la escuela. Y la familia, elemento resistido en la frontera escolar, y ahí sí digo, pública, privada, confesional, no confesional, un elemento resistido, también entra en la escuela con toda su vida. Para poder evangelizar las situaciones cotidianas, la vida tiene que entrar a la escuela. No solamente el rol con el cual contratamos a cada uno en el contrato educativo, es la vida. Es cierto que como iglesia y como escuela de iglesia nos compramos un problema o una gran oportunidad evangelizadora. Ahí está el tema de lo fraterno, el amparo, el cobijo, el cuidado de la vida, las situaciones de ruptura, las angustias, los dolores, los abandonos, las faltas de afecto, los chicos que a veces los tiran en nuestra escuela. Si hay capacidad de una comunidad de acogida que evangelice por la ternura, el cariño, el amor, la esperanza puesta en esa vida confiada de forma providente a nosotros. También está la vida del docente, con todo el conflicto que trae la relación laboral, pero también el lugar para recrear la pertenencia y la identidad. Esta tarea, que la canalizamos a través de dos grandes procesos, las trae a la escuela, cuestiona nuestra identidad. Tres grandes opciones son las que cuestionen también nuestra identidad. La cuestión secular, que es como centro de interés la actividad escolar en el mundo. La cuestión secular que el Vaticano II nos pone como centro de nuestro quehacer como laicos, hace que volvamos una y otra vez a poner lo secular como centro de lo escolar. La segunda opción para recuperar, recrear, relanzar la identidad de la escuela es la búsqueda de una sociedad alternativa. No educamos para convalidar una sociedad injusta. Abrimos, fundamos, tenemos, creamos centros educativos de todo punto, de todo tipo y en todo punto de la diócesis para educar con un sentido transformador. Transformar y transformarnos para transformar la sociedad civil para que viva situaciones más justas, más humanas, más fraternas, menos violentas. Y el otro punto de la búsqueda de una sociedad alternativa es el lugar del pobre, el lugar de los empobrecidos. Tanto por los últimos papas, como el Papa Francisco, como la oración de nuestro Congreso y la carta de nuestro obispo convocando al Congreso, no dejan lugar a dudas que nuestra identidad se juega en gran parte en estos años por venir si nuestros proyectos educativos traccionan su identidad y educan en la sensibilidad para una fuerte alianza con Cristo presente
en los más empobrecidos. Repasaba la charla de nuestro obispo el año pasado con motivo de la beatificación del cura Brochero, y nos decía nuestro obispo que cuando Brochero llegaba a un pueblo, lo primero que hacía era ir a visitar a los más pobres de ese pueblo. Y Brochero decía, para que se pregunten los demás por qué lo hacemos. Ahí están también las grandes oportunidades de las grandes preguntas para las grandes oportunidades de anuncio del Evangelio. La Iglesia, si no abraza, sin ningún tipo de prejuicio y con gran conversión, en sus proyectos educativos, la educación para la justicia, que es la promoción de los pobres y el cariño hacia ellos, no anunciamos el rostro más claro de Jesús presente entre nosotros que pide nuestra conversión. Es desde ellos que pueden ser nuestros proyectos educativos convertidos en signos, en comunidades orantes, proféticas y misioneras. La otra cuestión, la tercera opción, es la opción de nuestra identidad católica en los centros educativos en clave misionera. No hay más cristiandad, no hay más un modelo único, no hay solamente un problema de iniciar en la fe, sino básicamente un modo de aprender cómo se dialoga con el mundo, lo diverso, lo distinto y lo antagónico. En ese sentido, también hay en la propia Iglesia y en el propio misterio de la revelación del mundo judeo-cristiano una gran enseñanza. Dios mismo tuvo que pedir prestada la palabra humana para hacerse palabra para nosotros. Y la palabra es una creación de la cultura. No nos llega a Dios a nosotros, sino es a través de un préstamo, que es nuestra propia palabra para poder transmitir su acontecer entre nosotros. Esa palabra misma, esa lengua de la cultura, también es signo de la presencia remota de Dios presente en la cultura. Y nosotros decimos que esta identidad la podemos desplegar en 4 frentes de trabajo en lo cotidiano escolar. Un primer frente lo llamamos la matriz de aprendizaje institucional. Ahí en este lugar está fundamentalmente el clima de las relaciones, de las vinculaciones en el centro educativo como espacio eclesial. Ahí está el tema que hablábamos primero, si entra o no entra la vida, qué se filtra o qué no se filtra, quién entra o quién no entra. Es un desafío, lo planteo como desafío, no tengo la solución. Pero como todo desafío nos genera preguntas, incomodidades que nos ponen en búsqueda. Ahí también está el tema de los aranceles, la plata, la gratuidad. Ahí también está el tema del que paga, el que no paga. Está todo este conflicto, el sostenimiento de la obra, que también sale en las líneas de acción del Congreso. Pero ahí también se juega nuestra identidad. Se juega en la clase, en el clima escolar, en la administración, en el rostro humano cristiano de la administración. La escuela como una unidad viva no tiene dimensiones, tiene distintos aspectos de una identidad. Dimensión pedagógica, pastoral, cristiana, creyente, social, comunitaria, administrativa, económica. La matriz escolar, un espacio cargado de historia, que a veces hay que profundizar, recrear, relanzar o exorcizar. Pero la matriz es una forma de hacer la escuela. La matriz es una forma
que el que viene de afuera dice, acá son de esta manera y no son de otra. La matriz escolar es importante ponerle la mirada porque es una forma cómo somos iglesia en la escuela. Y esto se da por las mediaciones, las múltiples mediaciones de cómo ponemos en el centro de la escuela la relación con el conocimiento y la relación con las personas. Tomando algo de lo que dice acá nuestro amigo, si la escuela de la modernidad puso en el centro del dispositivo escolar la razón, la escuela cristiana de inspiración en Jesús en los próximos años estará invitada a poner la relación. No nos olvidamos de la razón, pero la relación, el estilo de relación con el conocimiento y entre las personas marcará una primer diferenciación de la escuela que surge de la modernidad. Y una segunda diferenciación en este frente que llamamos matriz es la escuela como organización civil para generar la socialización de lo que cree el Estado y la cultura como valioso a transmitir, una organización que se ha mostrado muy eficaz y eficiente, porque casi no ha mutado ni cambiado en 200 y pico de años. ¿Cómo podemos transitar de la escuela como organización a la escuela como comunidad de comunidades, de grupos o de equipos? La escuela donde jugamos nuestra identidad no es solo una organización, es una comunidad viva de algunos cristianos que quieren enseñar a nombrar las cosas del mundo desde la fe de Jesús. ¿Qué procesos hacemos educativos para recuperar nuestra identidad para que se pueda nombrar al mundo y los bienes de la cultura con una mirada creyente sobre el mundo y los bienes de la cultura? También es pregunta, no hay mucha respuesta. El segundo frente es la misma propuesta curricular de la escuela. Es poder indagar la red de sentido que la escuela ofrece para sus miembros. Buscar descubrir la dimensión cristiana de los saberes. Hay que remitirse no solamente a la lucha de la modernidad, no solamente a la escisión grande de la Iglesia con el mundo moderno después de la Revolución Francesa, sino hay que remitirse a la gran bisagra para restablecer el diálogo con el mundo en un sentido esperanzador, que es el Vaticano II, tanto los grandes documentos como Dei Verbum sobre la revelación divina, Lumen Gentium, la luz de los pueblos, la Iglesia en el mundo, y Gaudium Spes, gozo y esperanza, la Iglesia que dialoga en el mundo. La Iglesia ha roto con la modernidad y todavía cuesta entrar en diálogo positivo con el fruto de esa modernidad, que es la ciencia y la técnica. Un tercer frente donde se juega nuestra identidad, pero no el central de la escuela, aunque puede ser escandaloso lo que digo. Son los espacios de explicitación del Evangelio, formación religiosa, catequesis, liturgia, grupos juveniles. Están en la escuela y tienen el cometido de ser los espacios de explicitación del Evangelio. Y el cuarto frente son los ejes o contenidos transversales, que son lo que nos dan unidad al centro educativo. Pueden ser los lemas anuales, pueden ser cualquier otro contenido ecológico, religioso, civil, que ponga como una transversalidad para darle unidad y de sentido a la escuela. Terminamos con 2 o 3 cuestiones.
recuperar la capacidad comunitaria de los educadores en la escuela exige romper algún tiempo escolar para que se encuentren en la escuela. Y para que se encuentren, para poder discernir qué es lo que vale más y qué es lo que vale menos en nuestra escuela. O sea, lo que surge muchas veces acá en las líneas de acción es el tema de los valores. Pero enunciados así no tienen jerarquía. La pregunta es, ¿qué de todo lo que hacemos en la escuela vale la pena conservar porque es el gran valor? ¿Y qué es lo secundario? ¿Por qué vale la pena gastar el tiempo? ¿Y por qué no vale la pena gastar ni un minuto de tiempo? Discernir sobre lo que vale más y lo que vale menos es discernir una categoría, una escala valoral de la escuela. Y también una forma de poder entrar en relación con el mundo, las personas y la creación. Muchísimas gracias.